Y es una vez más desde el corazón de la educación que nos encontramos para tener conversaciones de valor que motivan, que promueven la reflexión. En esta ocasión con el lujo y el honor de contar con la presencia de una colega, maestra, mujer, líder en el sector educativo y además amiga, Patricia Matos. Bienvenida, muchas gracias por compartir este espacio. Gracias a ti, Ángela, por la invitación. Un honor verdadero estar aquí, compartir contigo y con todas las mujeres que han estado formando parte de este espacio. El honor es todo nuestro, Patricia, y qué bueno conversar y que esta conversación no se quede aquí, sino que llegue a tantas mujeres maestras que nos siguen, nos escuchan y que renuevan todos los días su decisión de dedicar su vida, su corazón a la educación. Y en esa misma línea vamos a iniciar nuestro diálogo conociéndote un poquito más para saber por qué Patricia eligió este camino de la educación y cuéntanos un poco sobre esa trayectoria en la cual iniciaste la carrera. Bueno, Ángela, tú sabes que desde niños nosotros siempre soñamos con ser médico o ser maestro. Siempre tenemos esa inclinación a estar enseñando las muñecas, a hacer cosas con los vecinitos, invitarlo a la casa y enseñarle en la pizarra. Y yo creo que desde ahí y desde esa vinculación con nuestros primeros profesores de la escuela, nosotros empezamos a formar esa idea del maestro que nos gusta, que queremos. Yo creo que desde ahí empezó mi vocación y fue incrementándose con los años. Yo, de hecho, en el colegio, cuando fui un poco más adulta, ya no niña, sino adolescente, pasé por una situación muy difícil que fue la pérdida de mi mamá. Yo perdí a mi mamá en un momento muy difícil y yo tuve 3 profesoras que fueron más allá de ser mis maestras. Se convirtieron en algo muy importante para mí. Y en ese momento yo me di cuenta que ser maestro era más allá de una simple profesión. Eso impactó mucho mi vida y bueno, cuando salgo del colegio, empiezo a estudiar otra carrera por un tema de moda, de haber seleccionado otra cosa, pero trabajando en una escuela, trabajando en un colegio. Y yo decía, pero ¿y qué es lo que yo hago aquí, trabajando en un colegio y estudiando otra cosa que no sea educación? Entonces, por un tema de terminar y de concluir algo que había iniciado, finalicé el técnico en lo que estaba haciendo y le dije a mi papá, me voy a cambiar. ¿Cómo? Me voy a cambiar, yo quiero estudiar educación porque eso es lo que yo amo y eso es lo que estoy haciendo desde hace muchos años. Y ahí decidí entrar a estudiar educación con un grupo de jóvenes que en ese momento también tenían esa misma pasión. Fue un momento en el que las universidades mermaron un poco la formación docente, habían universidades que no tenían ya la carrera de educación. Seleccioné la universidad que seleccioné porque tenía la carrera de educación y había un grupo de jóvenes comprometidas y yo creo que ahí también en la formación inicial fue incrementando mi pasión por la educación. Bueno, allí puedo decir que entre esas compañeras de universidad estabas tú, y muchas personas que hoy en día compartimos espacios en el país luchando por la educación. Pues nada, luego en un momento ya después de haber egresado de la carrera de educación, estudié educación inicial, recuerdo que la directora de la carrera pues nos convoca a un grupo de estudiantes que habíamos sido muy buenas y nos pide que le apoyemos en un proyecto de fortalecimiento en el nivel inicial. Y ahí comenzó mi trayectoria formando docentes. Para eso me especialicé, hice la maestría, el máster de formación de formadores en la Universidad de Barcelona y el Instituto de Formación Docente, que hicieron un proyecto en conjunto. Y me he dedicado a partir de ahí a la formación docente. Primero como profesora de diferentes programas de formación, luego como decana de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Y bueno, ahora ocupo la vicerrectoría académica, pero doy un seguimiento muy especial a la formación docente. Qué bueno, Patricia, que comentas en pocas palabras esa trayectoria que no es pequeña, es larga, es un recorrido de mucho valor y que lo comentas desde tu convicción y paso a paso lo que has hecho. Hay un punto muy relevante que creo que merece reflexión de nuestra comunidad educativa, tanto
de docentes en servicio como de jóvenes que se están formando para la carrera de educación, y es esa motivación que se renueva diariamente, personal, pero la otra, la que es con los pares. Tú mencionas que estuvimos juntas, yo lo recuerdo perfectamente, y la construcción que hubo desde la inmadurez, vamos a decir, de empezar la carrera, y cómo eso se va solidificando en el camino, y todavía hoy nos encontramos con colegas en la que confiamos y mantenemos la apuesta. Pero qué relevante es también tu trayecto, por eso quiero saber un poco más, y además que compartas un poco más con nuestra comunidad, porque estudiaste la carrera, trabajaste en colegios, en aula, con niños, con niñas, en primaria, en inicial. Creo que coordinaste también en algún momento preescolar, primaria. Estuviste en ese proceso de la formación continua de los docentes in situ, el que está trabajando en una escuela, y luego lo que comentas en tu oportunidad actual de decana, trabajar con profesores en formación docente, actualmente la vicerrectoría. A mí me encantaría saber desde tu perspectiva, porque es una oportunidad única, ese recorrido que has tenido, pero desde tu perspectiva, ¿cómo conecta un rol con el otro para hasta el día de hoy llegar a una vicerrectoría y mantener esa mirada global, habiendo vivido en carne propia lo que es ser docente? Yo creo que eso ha enriquecido muchísimo la experiencia fuera del aula. El que no conoce el aula probablemente le dé mucho trabajo entender cuáles son sus necesidades. Creo que te voy a contar una experiencia. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires en una experiencia de visitar universidades para conocer los sistemas de práctica, nos contaba una de las universidades que ellos no contrataban profesores para formar a los futuros docentes que no tuvieran la experiencia en aula, porque eso enriquecía muchísimo la formación. Creo que la mirada del aula es sumamente importante para desde fuera entonces nosotros poder gestionar y poder pues aterrizar todo aquello a las necesidades reales. Aunque sabemos que la educación es cambiante, que probablemente el aula que yo fui no es el aula de ahora, pero nos da una muy buena perspectiva. Sí, y es así como desde tu conocimiento, como decía hace un momentico, desde tu propia experiencia, desde tu piel, pues las propuestas pueden ser cada vez mejor. Y en esa misma línea conversemos, Patricia, porque me consta que has sido una abanderada de la calidad en la carrera de educación y has tenido de mano directa pues la experiencia de un programa que eleva la calidad de la carrera, con lo cual has podido constatar y también comparar qué es lo que ocurre cuando le ponemos el ojo a la calidad, y nosotros como comunidad educativa estamos haciendo un esfuerzo por la calidad de la educación y llevamos la bandera de la calidad de la educación bien elevada y siempre a mano. Pero ¿cómo es que se logra esa calidad? Como estás en los procesos de formación, que son la garantía, la base, ¿cómo se ve la calidad de un perfil docente desde el inicio de la carrera que nos garantice que luego el resto de su trayecto va a ser un trayecto de calidad? Mira, por mucha suerte, doy muchísimas gracias por la oportunidad de haber participado en todo lo que fue el proceso de rediseño curricular a partir de la normativa 0915. Creo que fue un proceso de mucho aprendizaje y de mucha colaboración entre las universidades que formábamos docentes. En este momento hay mucho debate sobre la norma, todavía estamos pensando en que probablemente es importante revisar las formas de entrada de los estudiantes, pero en mi experiencia, en este tiempo, formando docentes de excelencia, con un perfil de ingreso adecuado, creo que ha marcado la diferencia. Yo entiendo que independientemente de que todo es mejorable y que podemos hacer otros esfuerzos para poder quizás adecuar estas pruebas o usar otras herramientas que nos permitan nivelar a estos estudiantes, no debemos perder la mirada de seleccionar a los mejores. El seleccionar a los mejores, y no solo en la carrera de educación, Ángela, también en todas las otras carreras, es la garantía de tú poder tener un mejor perfil de egresado, porque tú has construido un plan de estudio que va a permitir un desarrollo de unas competencias que requieren de un perfil de entrada.
Y si tú no lo tomas en cuenta y ese perfil de entrada no está acorde con lo que tú has establecido que necesitas para que esto se dé de la mejor manera, pues al final tú no vas a tener el egresado que tú esperas. Y traes a colación, Patricia, un punto muy importante que desde tu perspectiva puedes colocar sobre la mesa. Nosotros estamos hablando de educación, de la carrera que amamos, por la cual vamos a decir que firmamos ese compromiso y lo renovamos diariamente, pero actualmente desde tu posición como vicerrectora, pues tienes una mirada más integral de todas las carreras que la universidad ofrece. Y lo que dices es, y por eso quisiera como que lo reiteremos, es que en otras carreras también se exige un perfil de ingreso y que ese perfil de ingreso pues tiene comunión con lo que tú quieres construir en la carrera, pero también lo que el mercado te exige. Exacto. En nuestro caso el mercado son las escuelas, el sistema educativo, y no veríamos otra forma de garantizar calidad que no sea empezando por los perfiles que nutren la escuela dominicana, con lo cual la discusión debe iniciar siempre aquí en lo que es esa formación de los docentes. Para profundizar un poco más, Patricia, no hemos salido todavía de la crisis que ha provocado la pandemia por COVID-19. Vamos a decir que como país hemos sido muy afortunados de las políticas que han permitido que salgamos adelante con un muy buen plan de vacunación y un reordenamiento importante de la sociedad en aspectos de salud. Sin embargo, sabemos a nivel nacional y a nivel regional y a nivel mundial que el impacto en el sector educativo ha sido muy grande, tanto en el sector escolar como en el sector universitario y de educación superior. Cuéntanos esos aprendizajes que la pandemia les ha dejado a ustedes en la gestión de la vida escolar superior, no solamente los aprendizajes, Patricia, sino cómo lo han ido gestionando sobre la marcha, que pueda significar un mensaje para nuestra comunidad que aún sigue intentando buscar soluciones a la problemática. Mira, de hecho, cuando nos sorprendió la pandemia, yo creo que todas las instituciones de educación superior respondieron de una manera reactiva. O sea, todo el mundo empezó a responder como podía, con las herramientas que tenía sobre la mano, independientemente de que ya teníamos un tiempo, unos años, tratando de ver cómo nosotros íbamos desarrollando ciertas capacidades en nuestros docentes que permitieran pues el tema de la incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza. Y de hecho ya teníamos un camino recorrido de unos 3 años con el tema del aula virtual. Pero nos tomó de sorpresa y yo creo que esta experiencia nos ha dejado grandes retos. Yo creo que la universidad no será la misma jamás, ni la escuela tampoco. Y me da mucho miedo pensar que volvamos a tener la misma universidad y que tengamos la misma escuela. Si puedo traer una anécdota, el otro día me contaba una amiga que tiene a sus hijos en un colegio y su niño se enfermó y el niño se fue a la casa. Y yo le dije, pero me imagino que se continuará utilizando lo híbrido que estaban usando cuando estábamos en pandemia. Me dijo, no, él está en la casa, él está enfermo, él no está participando. Y eso me preocupó muchísimo, porque no estamos mirando esto como una oportunidad. Y creo que esto es muy importante. Nosotros incluso, y ahí voy a retomar el tema de la formación docente, creo que fue para los muchachos de educación una gran oportunidad haber tenido que enfrentar esta situación de pandemia y de insertarse en las escuelas. Las escuelas nos pedían ayuda para ellos poder salir adelante con la situación y los muchachos trataban de proporcionar algunas ayudas, talleres y apoyos a los docentes de las escuelas que nos recibían como anfitriones. Así que creo que el gran reto que nos queda es que la escuela no vuelva a ser la misma, la universidad no puede ser la misma. Sino que sea mejor, que sea mucho mejor, claro que sí, transformada. Es una preocupación que definitivamente compartimos, Patricia, el temor de que volvamos a lo mismo, de que toda esta crisis, toda esa situación nos haya pasado por encima y que no hayamos visto oportunidad, porque realmente las barreras que se bajaron para poder dar respuesta a la crisis son indescriptibles. En nuestro caso, como bien sabe, porque nos has acompañado en varios procesos, pues tener una sala con 9,000 profesores conectados era impensable. Y haberlo logrado con eficiencia significa
que no se puede volver a mirar atrás, que nos debe servir para renovarnos y para finalmente dar la respuesta a los niños y a las niñas con esa educación de calidad que es la que merecen, la oportunidad que tienen para aprender. Y en términos, Patricia, de ese mismo temor, para seguir en la línea de la conversación, pues hay un componente principal que es la voluntad de los propios docentes. En tu caso, de educación superior, en el caso de la escuela, pues las maestras, los maestros, cierta resistencia tal vez a volver por temores comprensibles, fundamentales, que hemos visto, que se han revelado también en la pandemia, el temor al contagio, también la costumbre de hacerlo ya a distancia. ¿Qué mecanismo hemos encontrado para esa situación que sí ha representado una verdadera barrera? Bueno, verdaderamente en las instituciones de educación superior, y hablo el caso nuestro, hemos encontrado alguna resistencia, tanto de profesores como estudiantes, de volver a la presencialidad. Nos hemos acostumbrado mucho a resolver las cosas desde casa, probablemente sin tener que trasladarnos, pero creo que podemos hacer un buen equilibrio. Hay muchas cosas que nosotros pudiéramos seguirlas implementando con la utilización del medio tecnológico, pero hay otras que requieren la presencialidad y eso no es negociable. Mientras tú puedas desarrollar las competencias de estos estudiantes utilizando un medio tecnológico, una simulación, pues bien, pero si esto afecta la calidad de sus aprendizajes, no es negociable. Sí. Estamos totalmente de acuerdo, pero qué interesante sería poder buscar ese equilibrio que tú comentas para que no pase como la anécdota que hace de un niño que va a la casa, en el caso de la escuela, y resulta que no tiene una solución, cuando estamos en el marco todavía de una pandemia que posiblemente su situación de salud sea el propio COVID, que le implica quedarse aislado unos días y entonces hay que garantizarle esa continuidad y ese derecho a la educación. Y entonces, moviéndonos un poquito hacia adelante, si ya vivimos, sabemos cómo se define, cómo se explica la calidad en educación, cómo se gestiona, y además sabemos todo lo que hemos enfrentado durante la pandemia, y si nos atrevemos a soñar con esa educación que queremos, ¿cuál es la educación que queremos? Imagínate que en el 2040 por ahí tengamos varios grupos de egresados ya de la carrera de educación. Yo sé que en tu caso de otras tantas carreras, pero vamos a concentrarnos en esa que nos robó el corazón hace tanto tiempo. ¿Cuál es ese egresado que soñamos ver y qué le aporta ese egresado al sistema educativo? Porque recuerda que es un sistema y que no podemos desconectarlo. Entonces, ese egresado tuyo, de esa universidad, de esos programas de excelencia, ojalá, muchos grupos de esos programas, ¿quién es esa persona diferente que es capaz de garantizarnos la educación que soñamos? Bueno, imagínate, en un escenario que no conocemos, donde tú me estás hablando de unos años, muchos años adelante, pues yo pienso que el desarrollar ciertas habilidades blandas en nuestros jóvenes va a garantizar que ellos sepan enfrentar cualquier realidad. Yo creo que el enseñarles a aprender, yo a veces yo digo, si yo no me formé en el enfoque basado en competencia, yo he tenido que lidiar con toda esta reforma curricular en la universidad, pero si no hubieran desarrollado en mí esa capacidad de apertura, de aprender a aprender y de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, probablemente yo me hubiera tenido que desmontar de este barco porque no iba a poder responder a lo que me está pidiendo el contexto en este momento. Yo pienso que desarrollar eso en los muchachos es sumamente importante. El tema de su reflexión sobre la práctica y que ellos se constituyan en entes de cambio. Siempre yo creo que eso es una de las ellos me ven y dicen, ya viene Patricia, porque yo le digo, ustedes son entes de cambio, no pueden dejar que nada les arrope. Ustedes van a la escuela a transformar la educación con su colega profesor que está allí impartiendo la clase y que a lo mejor ustedes lo ven que no están haciendo lo que ustedes quieren, pero ustedes pueden apoyarle y aportar algo para que en este momento cambie la educación. Y cuando ustedes lleguen a ser los docentes, pues imagínense toda la maravilla que ustedes podrán hacer allá. Entonces, eso de ser entes de cambio, de mantener siempre la disposición de aprender y de conocer ese contexto en el que ellos se están desempeñando. Y seguramente ese sería un punto de partida ideal para esa educación que soñamos, porque el cambio particularmente es el mensaje que nos deja el COVID-19. Todo lo que teníamos parametrizado, que dábamos por sentado, cambió. Y lo único que tuvimos que hacer fue responder al nuevo mandato del mundo.
y estar preparados para eso definitivamente marca la diferencia, ser flexibles, abiertos hacia ese cambio que es constante y que no se detiene nunca. Vamos a decir que el COVID lo presionó un poquito, pero que ya sabíamos que el cambio nos toca a la puerta constantemente y la crisis existe actualmente, una mucho más grande de la que esperábamos, pero crisis al fin. Saber manejarla, gestionarla, qué importante es para el sector educativo, qué importante es que nuestra comunidad lo escuche, se comprometa sobre eso, reflexione profundamente sobre su propio cambio, porque transformándose uno mismo, que uno va a poder transformar a otro. No hay ninguna otra forma de lograrlo que no sea desde la propia transformación y ese compromiso de hoy me transformo, mañana ya no estoy vigente, mañana me transformo nuevamente para seguir siendo un agente de ese cambio tan importante. No podemos concluir, Patricia, la conversación sin que nos deje 2 mensajes en tu caso. Te voy a exponer a que sea no solo un mensaje, sino 2. Nosotros siempre queremos que nuestros invitados pues dejen un mensaje a la comunidad. La comunidad son maestras, mayoría maestras, pero también muchos maestros que están en servicio desde inicial hasta secundaria y nos gustaría que ellos se queden con tu mensaje hacia ellos de esperanza de que este proceso que hemos vivido pues nos va a sacar adelante mucho más fuerte, pero en tu caso también, por favor, deja un mensaje a ese joven, a esa joven que se está formando para la carrera de educación o que está al punto de elegir la carrera y está indeciso. ¿Cuál es ese mensaje que le das para poder motivar su decisión? A los jóvenes de educación. Yo creo que elegir la carrera de educación es la acción más noble que podemos, que podemos hacer. Yo creo que enseñar es una de las cosas más nobles que yo he podido ver en mi vida. Elegirlo será no elegir una simple profesión, sino un estilo de vida. Nosotros los docentes, cuando elegimos ser maestros, elegimos un estilo de vida. Y ese estilo de vida te lo digo porque cuando tú sales a la calle, tú te vas a encontrar con un estudiante que va a ver cómo te comportas, cómo tú actúas, y tú serás un modelo y un ejemplo para ese estudiante. Con haber impactado en 1, en 2 o en 3 jóvenes, yo creo que ya está pago lo que tú querías hacer con la carrera de educación. Y a los educadores les digo que las grandes reformas curriculares se dan en el aula. Por más papel, por más currículum grande, extenso, bonito, o como quisiéramos llamarle, que tengamos en una sociedad, la gran transformación se da en el aula. Cuando nosotros empecemos a atender a las necesidades de nuestros estudiantes, a las verdaderas necesidades de nuestros estudiantes y a cada una de ellas de manera particular. Por eso yo sueño, y lo digo siempre, con una educación inclusiva y de calidad para todos, donde todo el mundo tenga la misma oportunidad de formarse, independientemente que tenga los recursos o no los tenga. Entonces, ese es mi mensaje. Las grandes reformas se dan en el aula, que es el lugar más importante. Muchísimas gracias, Patricia. Con un mensaje estelar concluimos esta conversación. Nunca es suficiente para conversar con amigos de la educación, en el caso de Patricia, amigos cercanos también, que hemos emprendido el camino juntas de la educación, apasionadas de manera consistente, como queremos que cada miembro de nuestra comunidad lo haga, con una renovación diaria, sin titubear, sin desfallecer, en los días difíciles, apoyándonos unas a otras, ustedes también, con tantos colegas que nos damos la mano para seguir ofreciendo la mejor educación, la de calidad, la que merece cada niña y cada niño en nuestro país, en el mundo. Ojalá que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes, comunidad 512, sea esa maestra, ese maestro que es la referencia de una elección de vida positiva para uno de nuestros estudiantes. Y así es como Patricia dice, pues ya estaremos completamente pagos en la elección de vida que hicimos. Y recordar, reiterar ese gran mensaje que Patricia nos deja al final, de que las grandes transformaciones curriculares, pero todas en el sector educativo, ocurren en el aula.
atrevernos a que esas transformaciones se den, a ponerlas en marcha, a compartirlas y a permitir que otros sean parte de esa transformación. Es así como vamos a poder ir dando pasos hacia adelante en la transformación educativa, en la recuperación de los aprendizajes y en la renovación constante de nuestro sistema educativo. Patricia, muchísimas gracias. A ti, Ana. Para nosotros siempre es un honor conversar contigo y ojalá esta sea la primera de muchas veces. Desde el corazón de la educación, una vez más, Ángela Español, representando el Instituto 512, y será hasta la próxima.